Bueno, Sé una cosa. saludándolos a todos, no nos habíamos saludado esta tarde con los chicos, apenas están ingresando. Hay 6 alumnos nomás. No, toca mirar a ver por qué. Mire, los chicos me están preguntando, mire chicos, hagámosle aquí a esto, empecemos a trabajar, bajen la guía, que la guía la tienen que entregar el sábado, porque ella involucra todo lo que se vio la semana pasada. Fue un acuerdo que llegamos en una reunión que se hizo de profesores de histología, los profesores de histología que estuvimos ahí en una reunión. El semestre acabaría una semana antes. Todo va a ser muy colgado. Yo creo que la coordinadora es la doctora Carolina, ya les va a tener que decir cómo se va a terminar el semestre. Nosotros quedamos en que todos, que pues vamos a terminar esta vaina como sea. Entonces, por eso, Carmen, yo te pido por favor que pues empecemos porque son las 2. Sí, sí, vamos a empezar. Voy a empezar a grabar. Estamos entonces, vamos a hacer eso. Vamos entonces. Recording in progress. Saludando a todos estos chicos queridos y a mi querido compañero con quien vamos a desarrollar este laboratorio. Realmente las imágenes que tenemos muy bien seleccionadas para que ustedes aprovechen al máximo. Ya tuvimos en el laboratorio pasado la oportunidad de ver todas las estructuras en general de la corteza y de la médula, la papila renal, los cálices menores, todas estas generalidades. Entonces, hoy vamos a concretarnos ya en elementos, estructuras, como por ejemplo acá, en este corte que estoy viendo, una coloración de hematoxilina-leucina, en la cual podemos entonces observar una serie de túbulos corticales del laberinto cortical, acuérdense, ¿no? De los cuales voy a señalar para que recordemos cuáles se identifican en esta zona. Yo veo acá, primero que todo, estos túbulos bien lindos, aquí está en corte transversal. Vemos unas células cúbicas grandes con un núcleo central. Un poquitico a veces se ve algo de pronto no tan central, pero de todas maneras su núcleo es característico. Generalmente la cromatina es fina. Vean ustedes el color del núcleo de esta célula. Vemos que el citoplasma es eosinófilo, que todas las células que estamos viendo acá, que no son muchas, porque las células como son grandes, entonces fíjense que alrededor, formando la pared del tubo, no son muchas las células, porque son bastante grandecitas. Aquí lo estamos viendo nuevamente. El citoplasma, como les digo, es muy eosinófilo y hay unas microvellosidades que las alcanzo a ver acá. Hay que estar buscando, siendo detallistas. Estas microvellosidades forman lo que llamamos el borde en cepillo, ribete en cepillo. Porque son los túbulos, estos son los túbulos proximales. Este es otro túbulo proximal bien lindo, aquí se ven bien las microvellosidades. Y vemos también otro detallito, que entre una célula y otra las uniones intercelulares no se hacen evidentes. ¿Por qué? Porque las células están interdigitadas profundamente unas con otras. Yo les hacía la señal de esto, ¿no es cierto? Esas interdigitaciones profundas, sobre todo hacia la base de ese epitelio cúbico. Entonces, las interdigitaciones son muy profundas, lo cual hace que no se... Es un detalle importante para tener en cuenta. Entonces, esto siempre, para ustedes van a ver, aquí hay otro túbulo proximal, es la parte contorneada, que es la que sale directamente de acá, ni de acá. Este es un corpúsculo renal y del polo urinario, de este polo urinario, se prolonga esta parte contorneada del túbulo proximal. Mire que estas células son iguales a estas. Entonces, por eso, ya el filtrado que vimos, que revisamos la vez pasada, el filtrado que se formó acá, de todo este glomérulo, de todos estos capilares glomerulares, ese filtrado que pasó acá, ese ultrafiltrado glomerular, sale por este polo que se llama polo urinario. Entonces, estos túbulos que veo acá, ustedes se acuerdan que el túbulo proximal es el más largo, ¿no es cierto? En cambio, el túbulo distal es más corto. Por eso, entre 10 cortes
de túbulos entre 10, entonces vamos a tener prácticamente una proporción de 7:1, ¿cierto? Eso es lo que más o menos se ha visualizado. Esto es, digamos, para tener una idea concreta. Entonces yo veo acá, mira, esto que está acá es porque siempre del filtrado se pueden, bueno, algunas cuestiones que, pero no es que sea microbiología ni nada, quiero decirle porque a veces al fijar los tejidos, de pronto hay elementos del filtrado que van pasando, los mismos fijadores, por eso, pero es muy característica la identificación de los túbulos contorneados, la parte contorneada del túbulo proximal, como les estoy señalando acá. Vean toda la cantidad, todos estos en corte oblicuo, en corte transversal, todos estos son túbulos contorneados proximales, o si le quieren llamar parte contorneada del túbulo proximal, que sale de acá del polo vascular de este corpúsculo renal y se extiende inclusive alrededor de este glomérulo del cual se hizo original. Entonces, aquí estamos viendo en esta bella coloración, veo otros tubos, como estoy mostrando acá. Este es un tubo contorneado distal, es la parte contorneada de un túbulo distal. Yo lo veo acá y lo veo aquí, póngame cuidado, y lo veo acá. ¿Qué diferencia tengo yo? Muy clara. Veo primero que todo que las células son más pequeñas, cúbicas, un epitelio cúbico simple también, núcleos redondos, como las células son más pequeñitas, se ven como cuadritos más pequeñitos. El citoplasma de la célula no se ve tan fuertemente eosinófilo, como lo vemos acá, o teñido, dependiendo de la coloración que esté usando. ¿Por qué razón? Porque acá realmente los organelos no son tan abundantes. Lo que sí hay acá son también abundantes mitocondrias, pero sobre todo hacia la base de las uniones intercelulares se extienden como raíces profundas una cantidad de pliegues basales en los cuales están las mitocondrias. Aquí también, ojo, entonces por eso, por la cantidad de transporte activo, obviamente ATPase, que hace que entonces haya tantas mitocondrias en estos túbulos. Entonces vamos a tener, aquí tenemos otro túbulo contorneado distal, aquí lo mismo. Bueno, no, eso es lo que estoy observando en esto en cuanto a la parte, digamos, del laberinto cortical. ¿Qué más veo? Para no salirme todavía de este tema. Debo buscar, o cuando ustedes vean, alrededor de los tubos capilares, a veces se ve bien el endotelio, unos globulitos rojos, son los capilares peritubulares. Peritubulares, ¿por qué? Obviamente porque el filtrado, el agua, los electrolitos, todo lo que va pasando de acá, de la luz, de este ultrafiltrado, va pasando de la luz a esos capilares sanguíneos, peritubulares, y también de la sangre va pasando algunos residuos metabólicos, algunas inclusive toxinas que pueden ser bacterianas, algunos residuos de proteínas, bueno, van a pasar como secreciones al tubo. Entonces, esto es, digamos, lo que a ustedes les debe quedar supremamente claro. ¿Por qué estamos entonces aprovechando esta imagen, esta fotografía? Todos los capilares que ustedes vean por acá son capilares peritubulares. Ustedes van a tener en cuenta, pero la importancia, ¿no es cierto? ¿De dónde se extienden esos capilares peritubulares? Pues de la arteriola eferente que está saliendo de cada corpúsculo renal por el polo vascular. Aquí no quedó bien, es en esta zona. Lo alcanzo a ver muy bien. Este tubo que está acá, que sería parte, digamos, del túbulo proximal donde llega al polo vascular, pero no se ve, pero vamos a ver estas imágenes perfectas. Entonces vamos a tener esto como primera medida. Como segunda medida, recordarles a ustedes que todo este epitelio, todo el parénquima, todo el epitelio de todas
el contexto tiene membrana basal. Entonces vamos a, y al final tengo una imagen muy bonita donde hay una coloración especial para membrana basal para que ustedes no lo vayan a olvidar. Ahora, entremos entonces acá, entremos en el corpúsculo renal. Entonces vamos a ver, este corpúsculo que tiene esa forma ovoide, depende, yo le contaba que los corpúsculos de las nefronas superficiales de la corteza y de la parte media no son tan grandes, que son los más numerosos, pero los de la zona justa medular son más grandes, los corpúsculos renales, así como el mismo con toda la nefrona también, es como ya vimos que se extiende en estos corpúsculos, se extienden esa nefrona hasta la papila, ¿no es cierto? Los túbulos correspondientes a la nefrona. Esta nefrona que tiene este corpúsculo con el cual se inicia la nefrona, ¿no es cierto? Tiene, ¿qué hay dentro de ese corpúsculo? Primero, estamos viendo todo lo que es el glomérulo de esta nefrona que está formado por todos estos ramilletes, digo yo, de capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares se ramifican muy bien como en grupitos. Aquí vemos, inclusive se ve, por ejemplo, aquí como un grupito, aquí otro grupito de capilares. ¿De dónde vienen los capilares? Pues de la arteriola que llega por el polo vascular, de la arteriola aferente, la que tiene las células justaglomerulares. Entonces vamos a verla posteriormente. Pero no me pierdo la oportunidad de mostrarles acá, en este corpúsculo renal, que lo delimita. Pues estamos viendo el epitelio, este epitelio plano simple, vea que bien se ve acá, es formando la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Esta hoja parietal del corpúsculo renal, que es un epitelio plano. Vean, miren lo atenuado que son las células, lo que se ven hasta, miren acá, aquí se calcula, yo calculo que podría ser que esta celulita viene desde acá, se hace más amplia donde está el núcleo y va a venir hasta acá, y por aquí está la unión con la siguiente celulita. Miren el núcleo y el citoplasma, eosinófilo. Este epitelio que estamos viendo acá, plano simple, que forma la hoja parietal, aquí se ve un poquito más ampliecito, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y llega hasta acá. Aquí para, porque se va a continuar con el epitelio cúbico, el epitelio del túbulo contorneado proximal. Entonces, vean ustedes, este es el polo urinario. Y aquí vemos bien, alcanza a verse por acá la membrana basal un poquito más. Y vemos aquí todo esto es el epitelio plano simple o escamoso simple, como lo quieran, de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Pero ustedes se acuerdan cuando que nosotros les contamos que esa cápsula, ese epitelio de la cápsula de Bowman plano, pues esto, entonces viene y llega, por ejemplo, viene acá y como que se proyectara, forma como para formar una copa de doble pared. Entonces, esa doble pared, la pared interna, entre la pared externa, o sea, la hoja parietal y la hoja visceral, hay un espacio. Ese espacio es el espacio urinario o espacio de filtración glomerular. Todo lo que se filtra de acá, de todos estos capilares, pasa a este espacio de filtración. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con la parte visceral, el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, la pared interna? Entonces, este epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que se hizo muy evidente en la parte embriológica, en el desarrollo, cuando se formó la copita con doble pared, resulta que las células de ese epitelio visceral se modifican, ya no son células planas, sino ellas tienen unas grandes modificaciones y van a ser lo que llamamos los podocitos. Los podocitos, aquí hay un podocito, vean ustedes, los podocitos van a representar ese epitelio
que se modificó, que correspondía o corresponde a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Por qué cuando decimos podocito estamos hablando como si tuvieran pies, ¿no es cierto? Podos es pie, entonces citocélula. Esos podocitos, que son células modificadas, establecen, digamos, un contacto no directo, sino una relación, más bien con cada capilar. Aquí vemos un capilar, aquí está la célula endotelial de este capilarcito, y alrededor veo un podocito, aquí se alcanza a ver parte de otra celulita. Estos podocitos que tienen núcleo redondo, tienen un cuerpo que se amplía, donde están todos los organelos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, etcétera, pero ellos forman unos brazos grandes, esos brazos grandes que se llaman prolongaciones primarias de los podocitos. Entonces, no establecen contacto con el endotelio del capilar, pero de esas prolongaciones primarias, de esos brazos que salen de ahí, se extienden unas pequeñas prolongaciones muy pequeñitas que se llaman pedicelos, como si fueran, imagínense un pulpo, del cual donde está la cabeza del pulpo y salen dos grandes brazos, y de esos dos grandes brazos se extienden una cantidad de pequeñas ramificaciones que se llaman pedicelos, o sea, pequeños piececitos. Esos pedicelos, entonces, aunque ellos no se pegan, porque acuérdense ustedes, si estamos hablando de membrana basal, de epitelio, estamos hablando de membrana basal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? El endotelio de estos capilares pues tiene su membrana basal. Acuérdense que es un epitelio fenestrado. Las células son fenestradas, les contamos que no tienen diafragma y tienen su membrana basal, los capilares, el endotelio de los capilares. Como el epitelio visceral, o sea, los podocitos también son epiteliales, pues también tienen su membrana basal. Entonces vamos a tener en cuenta que esas prolongaciones, esos pedicelos, entonces van a establecer contacto con esa membrana basal que se ha fusionado. La membrana basal del capilar se fusiona con la membrana basal ¿de qué? De los podocitos, y forman la más importante estructura que viene a ser la membrana de filtración glomerular. Entonces, quiere decir que son dos membranas basales que se unen, la del endotelio y la del epitelio visceral. Entonces, esas dos membranas basales, por eso tiene el doble de grosor, más o menos como unas 100 micras. Vamos a tener también vamos a tener los mismos componentes, donde se unen las dos membranas basales, eso se llama zona densa, y al lado y lado, las que llaman zona rara externa y rara interna. Entonces, la rara externa, la de los pedicelos, la de los podocitos, y la interna, la de los capilares. Eso quiere decir que las dos membranas basales se fusionan y forman la parte más importante, digamos, o grande, digamos, de la membrana de filtración glomerular. Como les estaba contando, entonces, entre un pedicelo y otro hay unos espacios que lo vemos solo en microscopía electrónica. Eso los cuento para que ustedes tengan. Entonces, eso se llaman membranas de hendidura. Dentro de esa membrana de hendidura o de ranura, que quedaría entre este espacio interdigitándome yo como si aquí fueran los pedicelos, entonces tienen también su diafragma. Y entonces ahí realmente es donde se filtran las moléculas, lo más pequeñito del filtrado que va a salir. ¿De dónde? Pues del capilar a el espacio de hendidura o espacio de filtración. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta toda esta cantidad de capilares que estoy viendo. Todos estos núcleos redonditos que veo por acá son de los podocitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a tener muy en cuenta? Miren estos capilares, miren este otro capilar, miren la célula endotelial, podocitos. ¿Qué más? Además de podocitos, que son estos núcleos
¿Qué más vemos dentro de cada glomérulo? Hay unas células como esta que estoy mostrando acá, que tiene un núcleo, vea, grande, no tan heterocromático, no tan teñido, grande, y tiene un citoplasma que se extiende, vean ustedes, lo veo acá, un poco, digamos, delimitado, porque él va a abrazar todo, tanto los capilares como todos los podocitos, que son las células mesangiales, células del mesangio intraglomerular. Esas células mesangiales como esta que estoy viendo acá, bien linda, ¿ya? Aquí hay otra. Estas células mesangiales intraglomerulares tienen un citoplasma eosinófilo, tienen prolongaciones, son células muy importantes, son las células de sostén, de soporte físico, reemplazan a todas las demás células de los tejidos conectivos, porque aquí realmente esas son las de soporte, las células de soporte son las células mesangiales intraglomerulares, y ahora le digo por qué se llaman intraglomerulares, porque aquí en el polo vascular hay también células mesangiales extraglomerulares, que inclusive se continúan las unas con las otras. Estas células tienen funciones muy importantes, las células mesangiales, o sea, las células del mesangio. Ellas, funciones, soporte, ya les dije, sostén. Segundo, son contráctiles, esas células como si fueran pericitos, pero no vayan a decir que la doctora Carmencita les dijo que eran pericitos, no son, tienen funciones de pericitos, son contráctiles, también tienen función fagocítica. Oiga, ellos ¿qué hacen? ¿Cuál es la función fagocítica que nosotros nos llama más la atención? Resulta que, como en todo filtro, a medida que pasa un filtrado a través de ese filtro, que ya nombramos que una de las membranas más importantes es la membrana basal, ¿no es cierto? La lámina basal que hablamos ahora. Ese filtro, esa membrana basal que sirvió de filtro, se va a ir al pasar y pasar y pasar proteínas y desechos y todo, pues el filtro se va ensuciando y se van adhiriendo ahí sustancias. Hay que limpiar ese filtro. ¿Quiénes son los que limpian ese filtro? Pues sencillamente estas células mesangiales tienen que mantenerlo siempre limpiecito, que no se acumulen anticuerpos, que todo se vaya así, porque podríamos prevenir entonces, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Por acumulación de antígeno, uniones antígeno-anticuerpo, diferentes elementos que pueden causar que ese filtro se vaya alterando y se produzca una reacción autoinmune. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, por eso estas células son tan importantes. Tienen receptores también, tienen receptores, por ejemplo, para la angiotensina. Entonces, eso es muy importante. Y otra función que ellas tienen, como son contráctiles, y estos capilares sanguíneos, tienen esto, lógicamente, que tienen su epitelio, ya les conté que eran fenestrados. Entonces, la sangre que va por esos capilares tiene una presión, hay una presión regular. Al hacer estas células contráctiles, pues aumentan, es uno de los factores para que se aumente la presión intracapilar. Y al producirse un aumento de esa presión intracapilar por contracción de estas células, pues aumenta, favorece, digamos, el paso del filtrado glomerular, ¿cierto? Entonces, es otra función importante. Entonces, tiene también que ver en la formación del filtrado glomerular. Hay muchos factores en la formación yo creo que en histología, en fisiología, pues lo van a ver muy, muy bien. Entonces, por esa razón, el filtrado pasó hasta acá. Elementos principales que vamos a tener en cuenta, entonces, acá, en este glomérulo renal, todos los capilares glomerulares, que estamos viéndolos acá muy bonitos, con su endotelio, acordándonos que las células son muy atenuadas, las células endoteliales, que son células, un endotelio fenestrado, o sea que hay fenestras, hay ventanitas, hay poros a través de ese endotelio,
que esos poros son libres, digo yo, porque no tienen diafragma, como muchos, la mayoría de capilares fenestrados, por ejemplo, de las glándulas endocrinas. Entonces, pero acá eso es muy importante, que la presión sanguínea intracapilar puede ser, es un poquito, por ejemplo, de 20 milímetros de mercurio, porque estas celulitas que les digo mesangiales aumentan, entonces facilitan que el filtrado pase más fácilmente, obviamente, a este espacio. Eso les quería contar, que no hay fibroblastos, que no hay, digamos, las células que sirven de estroma, de soporte, son las células mesangiales intraglomerulares. ¿Y que esas células forman una red? Se comunican entre ellas una red y se van a comunicar con las células mesangiales extraglomerulares que están acá en la raíz del corpúsculo renal, o sea, donde llega la arteriola aferente y sale la eferente, la arteriola eferente. Y entre esas dos arteriolas, como vamos a ver más tarde, vamos a encontrar las células mesangiales extraglomerares que se continúan hacia la parte externa. Esta es la primera diapositiva que quería mostrarles, que me parece muy bonita y que espero que ustedes la tengan bien grabada. Este es un corte con hematoxilina eosina en un aumento menor al anterior. Y quiero que ustedes, este ya lo hemos visto y lo hemos señalado en las generalidades cuando vimos... Carmen, te quedaste paralizado un momentico, entonces no se pudo escuchar lo que tú decías. ¿Ya? Ya, sigue, es que se quedó paralizado tu internet, no pasa nada, No, para no perder la idea. Bueno, sí, perfecto, te agradezco mucho, porque uno aquí yo no me di cuenta. Entonces, acordémonos que toda la corteza, que ya la revisamos, que esto todo es el laberinto cortical, y que de la arteria arqueada o arciforme suben las arteriolas interlobulillares, las que limitan un lobulillo del otro, o lóbulos corticales, lóbulos corticales. Esta arteriola que yo veo acá, que va vertical, ¿hacia dónde se dirige? Pues hacia la cápsula, ¿no es cierto? Bueno, entonces resulta que esta arteriola, aquí le ven bien, el endotelio y su capita muscular. En la parte donde esa arteriola esto se ramifica para formar, yo les decía, como un arbolito. Las arteriolas a lo largo de esa arteriola van saliendo pequeñas arteriolitas como esta que estoy mostrando acá. Aquí pasó el corte, pasó tangencial. Entonces, y sale esta arteriolita que llega ¿a dónde? A este glomérulo. Entonces, esta arteriola pues se va a llamar aferente, ¿no? Si esto es la que le está llegando, y esta arteriola, mire, viene acá, mire el endotelio, bien bonito, pasa por aquí. Aquí pasó también tangencial, pero llega, aquí la vemos que se continúa y llega acá, a la raíz del glomérulo, o sea, a el polo vascular, y entra la arteriola aferente, y entra y forman ramitas de capilares de aquí. Entonces se va capilarizando, se ramifica y se capilariza, y todos estos son capilares glomerulares. Todo lo que acabamos de ver y lo que les mostré ahora, donde vemos todos esos capilarcitos. Ve, aquí hay un globulito rojo dentro de un capilar, aquí hay podocitos que son estos de núcleo redondito más oscuros. A veces se hacen como más evidentes por acá, pero es porque sencillamente pues nosotros, para facilitar de pronto, para mostrarles a ustedes, vemos, no estoy notando muy bien acá las células mesangiales, no las veo como esta, por ejemplo. Esta sería, por ejemplo, que tiene esas prolongaciones, el núcleo central, el citoplasma extendido, le aparece como si tuviera, vea, como una estrella casi. Entonces esta es una arteriola aferente que entra por acá. Mira, aquí están los glóbulos rojos. Acuérdense todo esto. Entonces todo esto es, todo es sangre arterial. En los capilares, sangre arterial. De estos capilares sale la arteriola eferente por este mismo polo que no salió acá, pero debe estar por acá. Entonces, ¿y a dónde va? Se va a ramificar en todos los capilares
peritubulares que están en toda esta zona. Mire, aquí hay capilares peritubulares por todo esto, mire, porque estos son túbulos contorneados proximales, distales, como ustedes están viendo acá, bien bonitos, bien definidos. Tienen que practicar mucho esto, muy sencillo. Vean, todos estos son proximales. Todo lo vemos acá. Este es distal. Y vemos acá, entonces, en este punto, este grupito de células que yo estoy observando acá, son células, la mayoría son células yuxtaglomerulares, o sea, de la pared. Mire, estas células que están acá, aquí está el endotelio, póngame cuidado, de la arteriola aferente. Aquí están las células yuxtaglomerulares, que son células de la capa muscular media de una arteriola, pero modificadas. Acuérdense que la capa media muscular de las arteriolas son contráctiles, aquí también son contráctiles, pero tienen secreciones, tienen gránulos de secreción, tienen renina. Estas células sintetizan la renina, tienen también, podemos encontrar también ECA, ¿cierto? Vamos a encontrar también diferentes componentes que la hacen diferenciables tanto morfológicamente como ultramicroscópicamente por los diferentes granos que poseen, todos relacionados ¿con qué? En este sentido, todos relacionados con la presión arterial, con el control de la presión arterial, porque acuérdense que la renina es una enzima que tiene una función que hipertensora, ¿no es cierto? Acuérdense que estimula la renina y cuáles son el sistema renina, angiotensinógeno, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Todo esto es lo que queremos que ustedes ya tengan la oportunidad de asociar esa teoría tan interesante con lo que ustedes están viendo. Es que ver esto es una maravilla porque no se le va a olvidar a uno nunca. Entonces, estamos en el polo vascular. No quedó la arteriola deferente, que debe estar acá, pero están la arteriola aferente, están las células yuxtaglomerular, también una de las más pálidas por acá serán mesangiales extraglomerular. Y aquí estoy viendo una cosa muy interesante. Este es el epitelio, que no quedó tan preservado por este lado. El epitelio, este es el túbulo contorneado distal en el punto exacto donde hace contacto acá en el polo vascular. Y estas células que ustedes ven acá, de la pared, ese epitelio cúbico simple, donde se ven las células más agrupadas, inclusive se pueden ver a veces más alticas un poco, esas células que son tan importantes, que van a complementar, entonces, ¿qué? Lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular, ¿cierto? Yo les contaba hace días que estas células son sensores, las células de la mácula densa. Mácula es mancha, les contaba también, pues llama mácula. Esas células de la mácula densa son sensores por acá. Ellos son sensores ¿de qué? De la volemia y de la osmolaridad de este líquido filtrado. Y entonces ellos detectan eso. Y entonces, ¿qué pasa? De una vez le pasan la información directa, ¿a dónde? A las células yuxtaglomerulares, que son de la arteriola aferente, y que son las que tienen la renina, y tienen estos otros componentes. Entonces, aquí no hay membrana basal entre el epitelio del túbulo, el epitelio de la mácula densa y la célula, no hay membrana basal, pasan la información directa. Inclusive esa es una particularidad. Entonces, por eso es tan interesante este sistema yuxtaglomerular. Y entre los dos, en ese espacio que queda entre la arteriola aferente, sus células yuxtaglomerulares y la mácula densa, las células que sirven de soporte son las mesangiales extraglomerulares, que es el tercer elemento del aparato yuxtaglomerular. Entonces, esto quería mostrarles acá para que tengan presente bien, nuevamente, si yo nuevamente saliendo de acá, el corpúsculo, el espacio urinario,
la hoja parietal de la cápsula de Bowman, su epitelio con su membrana basal, muy lindo. Y lo más interesante también que captamos, aunque no se ve aquí, fíjese, el polo urinario no quedó porque es imposible que queden los cortes todos, que pasen por todas las estructuras. Esto sería, ahora voy a hacer una preguntita a cada uno, a ver quiénes están por acá con nosotros. Jaimito, tal vez si me colabora, les podríamos preguntar Tranquila, no te preocupes. para que les preguntemos. Hay una cosa que yo quiero aclararles a los chicos para que de todos modos les quede claro. Esa arteriola aferente es como estar captando la presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando ella capta la presión? Se empieza a secretar renina. Renina. La renina es la que ella produce, ¿cierto? La renina luego va a pasar a angiotensina 1 y luego angiotensina 2. Y luego la angiotensina 2 es la que se capta y que produce y da la aldosterona. Entonces, ¿dónde ocurre todo eso? ¿Cierto? El sistema renina pasa a aplicar lo que es la angiotensina a nivel del hepatocito, ¿cierto? Es una cosa que quiero que tengan en cuenta. Y la enzima convertidora está en el pulmón. Y del pulmón es que la enzima convertidora coge y pasa angiotensinógeno a angiotensina 2, y ahí es que se produce ese paso hacia angiotensina. Y luego se produce lo que es la aldosterona, que la aldosterona va a actuar sobre el tubo contorneado distal y tubo proximal. Entonces ahí está eso para que lo tengan en cuenta. Voy a buscar una figurita que yo siempre les mando de eso que yo acabo de decirle, porque hoy no he querido casi interrumpir a Carmen Cecilia por aquello del tiempo, pero más o menos es eso lo que hay que hacer. Entonces, Hernando, si me puedes pasar por el interno o en el chat tu teléfono, yo te mando la imagen para que la tengan en cuenta, ¿cierto? Una cosita, ay, perdón un momentico, No te preocupes. que quería entonces, acuérdense lo que estábamos, eso es muy importante para ustedes, lo que estaba diciendo ahorita el doctor, porque acuérdense que eso, la enzima convertidora de angiotensina, que se produce en el endotelio de los capilares de los pulmones, pero aquí también se ha detectado también que en el endotelio también de ciertos, de ciertos capilares en la zona, sobre todo en la corteza, se produce también enzima convertidora de angiotensina. Y otra cosa es que la aldosterona, esto, que es un mineralocorticoide, lo produce la corteza suprarrenal. No son los mineralocorticoides importantísimos que actúan, como se está diciendo el doctor, que actúan sobre qué. La aldosterona va a actuar sobre los túbulos renales, porque entonces, y hace que... Sí, perdón, sobre los túbulos distales, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Déjela terminar, César, que se ha Ok, rendido y sobre los estamos colgados. túbulos. Sobre los túbulos distales, va a actuar sobre los túbulos distales, ¿sí? A eso, ¿qué hubo, César? ¿Cómo estás? Entonces, eso es lo que quería aclarar, ¿no es cierto? Nada más. Yo iba a hacerles ahorita como unas preguntitas de pronto a ver si entre todos, para aquellos que estén más participativos, por ejemplo, para señalarles algunas estructuras de acá, y poder, entonces, por ejemplo, voy a señalar acá, esta estructura que estoy acá, sobre la luz de este tubo, ¿a qué correspondería? Y tal vez de pronto me puedan colaborar. Sí, por lo menos preguntémosle a Hernando Contreras, que sacó una muy buena nota ayer en el teórico y en el práctico. A ver, Hernando. Es que siempre es el... Contorneado distal protentudo. Muy bien, perfecto, Hernando. A ver, otro alumno que queremos también, entonces, de acuerdo con lo que estamos viendo. Alejandro García, por lo menos, que Alejandro García, acá. Estoy señalando la luz de una estructura que va a toda esta estructura. ¿Qué será? Profe, la verdad. Toda esa estructura que estoy mostrando aquí a lo largo.
que tiene en su pared. Aquí está un endotelio, una capa muscular, el endotelio, la capa muscular. A ver, otro también que le ayude, a ver qué dicen. Profe, un arteriol interlobular. Muy bien, perfecto, está muy bien. Ahora, si yo coloco acá, el indicador señala que estoy mostrando. Como dice Jaimito, va a tocar, entonces, Dice Juliana. esa estructura que estoy mostrando, señalando acá. Aquí queda un poquitico como si hubiera colapsado, pues por el corte y sale y sigue acá. A ver, ¿qué No, dice? profe, realmente no sé identificarla, no logro identificarla. Entonces, otra persona que le colabore. Alejandro García. A ver, Alejandro, él está desde tempranito aquí muy listo en el salón. Sí, profe, pero la verdad es que me hace falta repasar el tema porque No, por acá, no no, tengo lo que claro. yo les acabé de contar, no, lo que yo les estaba contando, pónganse pilas en lo que les estaba contando. Vimos que de esta arteriola interlobular nacen todas las arteriolas aferentes a lo largo de la corteza. Y van acá y entra cada arteriola aferente, entra por el polo vascular, esta misma, y se ramifica dentro del glomérulo y forma la red glomerular, la red capilar glomerular. Y que de esa sangre se forma el filtrado, pasa, el plasma se transforma y forma el filtrado. Y que de estas arteriolas sale una arteriola eferente. Si sale es porque es eferente, ¿cierto? Entonces, por el mismo polo que no quedó acá, pero que además acompañando a la arteriola aferente y la arteriola eferente está las células del túbulo contorneado distal en el punto donde se contacta en la raíz del glomérulo, que se llama, ¿qué? Mácula densa. Y que estas células, este epitelio cúbico de este túbulo distal, este epitelio cúbico, forman la mácula, porque ellas se aglomeran mucho, se ven los núcleos muy unidos, ¿y qué pasa? Y entonces forman, por eso se hace muy visible en los cortes. Pero estas células, la importancia que tienen es que son los sensores, los que detectan la volemia y la osmolaridad de este filtrado, y entonces le pasan de una vez la información a las células justaglomerulares que están ahí, de la arteriola aferente, porque aquí no hay membrana basal que lo separe, y de una vez las células de la justaglomerulares secretan renina o no secretan, depende exactamente, si depende de la condición de volemia, de contenido digamos, de iones de este filtrado. Por eso es tan importante el aparato justaglomerular. Y que entre toda esta estructura, mácula y células justaglomerulares, ahí están soportadas por las células mesangiales extraglomerulares, porque aquí vimos que había las intraglomerulares, ¿cierto? Bueno, eso es todo. Entonces vamos a pasar rápido porque entonces... Mira, Hernando, pasa de la figura que les acaba de mandar y lo que se les estaba yo diciendo. Fíjense cómo la renina actúa a nivel... Ay, carajo, ahora se me cerró esta vaina a mí. Cómo la renina actúa... Ahora se me fue esta vaina. Por favor, pasando del angiotensinógeno a angiotensinógeno 1. El angiotensinógeno 1 por la enzima convertidora pasa a angiotensinógeno 2. Y fíjense cómo ya ese angiotensinógeno 2, para que lo tengan en cuenta todos, ese angiotensinógeno 2 ya tiene sobre esa presión arterial, también tiene muchas funciones, como ustedes lo están viendo ahí. Fíjense cómo tiene porción vasoconstrictora, secreción de antidiurética, todo lo que es una función simpática, todo eso lo está haciendo ya el angiotensinógeno 2. Ese angiotensinógeno 2 produce la aldosterona. Angiotensina. La angiotensina 2, sí, uy, Dios mío. No, angiotensina angiotensina 2. 1 y angiotensina 2. No, Sí, yo dije mal. Uy, Dios mío, ¿qué me está pasando? Angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es que aquí tengo a mi familia en la casa y están todos gritando. Allá gritan y todo, uy, Dios mío. Entonces, y tienen todo puesto porque llegaron de San Gil. Entonces no me logro aquí. Entonces, la angiotensina 2
da la aldosterona, y la aldosterona es la que produce la antidiurética. No, tranquilo. Entonces ahí está. Es que ya se... Uy, Dios mío. Pero bueno, listo, sí. Discúlpame, pero una falta ahí de concentración. Me perdonan. Entonces, dale aquí que aquí seguimos con más imágenes bien lindas. Entonces, esto todo va a ser vean, entonces todo vamos a estar haciendo el ejercicio, pero pónganse acá, aprovechemos ahí 11 alumnos que, vean, entonces aquí estamos viendo este corpúsculo renal con su polo urinario, lo que vimos en la primera que estaba tan linda. Ve aquí qué bonito, sale por acá el filtrado, el espacio de filtración, sale ya el filtrado, el ultrafiltrado glomerular, y empieza y sigue por todo este túbulo proximal en su parte contorneada, todo esto, y sigue, como ven aquí cantidades de cortes. Pero en todo este laberinto cortical, no solamente estoy viendo túbulos proximales, sino también estoy viendo túbulos distales, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un túbulo distal. Ahora sí voy a mostrarles un detalle. Los túbulos distales, acá como está bien reservadito el epitelio, entre ellos el citoplasma eosinófilo, tampoco se ven las interdigitaciones, las uniones, porque también hay unas profundas proyecciones que hacen que las células se interdigiten entre ellos, por eso las diferenciamos. En cambio, y acá les voy a mostrar otra estructura, los túbulos colectores, que son los que conectan la nefrona, o sea, los túbulos distales, con unos pequeños y cortos tubos colectores que hay en la corteza, que se llaman túbulos de conexión. Este, como es pequeñito, porque el diámetro pues no es tan grande. Entonces vean ustedes acá, está el núcleo de la célula del tubo colector citoplasma, no se tiñe, muy bien, pero las uniones intercelulares se ven bien definidas porque aquí no hay casi interdigitaciones entre las células. Aunque en la corteza los colectores tienen dos tipos de células, ¿cierto? Que son las células principales, las intercalares, que sí tienen más mitocondrias y por eso tanto se ve más coloreado el citoplasma, pero esto es un tubo colector pequeño que está en la corteza. ¿Y hacia dónde va ese tubo colector? Pues va hacia el rayo medular, donde se encuentra con el colector que baja de la corteza por el rayo medular. Entonces, por eso es que todas las nefronas van conectándose a estos tubos colectores en la corteza, van bajando, conectándose con un tubo colector que en la corteza es el rayo medular y continúa en la médula a lo largo de toda la médula, a ese colector principal hasta la papila, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Vea? Por ejemplo, este es otro túbulo contorneado distal, contorneado distal, o póngale cuidado, colector, contorneado distal. Entonces vamos a tener todo, y aquí lo más importante, el polo urinario. Y aquí yo veo un capilarcito, vea, por acá, este es célula endotelial. Estos son capilares peritubulares. Mire, aquí hay capilares peritubulares, vea, estos que ven con sangrecita aquí alrededor de los túbulos. Todos estos son capilares peritubulares alrededor de los túbulos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es lo que estamos viendo en esta imagen. Esto yo pienso que para ustedes va a ser muy sencillo, tengan muy buena disposición, entiendan muy bien. Nuevamente, ya hemos visto esta imagen. Aquí tenemos la misma imagen anterior, donde está la arteriol interlobular aferente, las células justaglomerulares, entrando la arteriol aferente acá, la mácula densa del túbulo distal. Ya vimos, esta es una coloración especial muy bonita para ver también en una coloración tricrómica todos los capilares glomerulares, todos los túbulos. Vea, fíjense que aquí, vea el túbulo proximal, vea, aquí se ven las microvellosidades. Más que todo es para eso, coloración especial para ver las microvellosidades de los proximales, donde, mire aquí qué lindas, todo vea, se ven las microvellosidades del borde en cepillo, mientras que en los distales no, vea, eso es lo que estamos haciendo
Esto no sé, no, eso es una coloración que detecta otros componentes citoplasmáticos, pero mira acá, estas son ramificaciones vasculares de la arteriola interlobulillar y por acá de la vénula también que la acompaña. Nuevamente, la mácula densa, bien bonita, del túbulo distal. Este es el túbulo distal, vean acá también, contorneado. Y entonces, aunque el epitelio no quedó muy bien preservado, porque es que el epitelio del túbulo proximal sufre autólisis muy rápidamente. Entonces vamos a tener presente eso, que no se preserva muy bien. Pero presta mucho para ver la morfología celular, ¿cierto? Vea, de la célula del túbulo proximal. Vamos a pasar entonces rápidamente. Nuevamente seguimos con el mismo tema. No sé si tengan algo que agregar ustedes o continuamos, porque yo veo que Por otro, las células mesangiales, ya las mostramos digamos, en las otras muestras. ya las mostramos vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Quiere mirar las mesangiales? Bueno, aquí vamos a por mostrar varios glomérulos para irla repasando. Espérenme un momentito aquí. Aquí estoy moviendo acá la barra. Esto, ay caramba, hice una cosa. Espere que hice una cosa mal. Esto, vea, aquí está otro corpúsculo renal. Vea, esto que veo yo acá, vea, aquí estamos viendo los capilares, con su endotelio, cortados pequeñitos con su endotelio. Esta es una célula mesangial, intraglomerular, ¿no es cierto? Esta está muy bonita, está mejor todavía. El núcleo inclusive se ve como algo arriñonadito, el citoplasma bien amplio, algo eosinófilo, más clarito que en esta, pero se ve que tiene como proyecciones. Entonces, esos son células mesangiales. Mientras que todas estas que vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy viendo esta célula, claramente veo el núcleo de un podocito y sus brazos grandes, las dos prolongaciones primarias que se van a extender, obviamente, de las cuales se van a extender los pedicelos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante recordar bien. Estos serán podocitos, estos serán podocitos, y los capilares glomerulares y los eritrocitos, todo esto es circulación arterial. Entonces, mire, esta es otra mesangial, el núcleo bien grande y la prolongación. ¿Qué dices? Me preguntan por el origen de los podocitos. ¿De dónde originan los podocitos? Los podocitos se originan del mesénquima. Originan de la cápsula de Bowman, de las células que el capilar se lleva. No, de la cápsula de Bowman. Son células epiteliales, ¿no? Los podocitos son células del mesénquima metanéfrico, así como se originan también de ahí las nefronas, los pequeños tubos nefrógenos, también también se generan los podocitos. Ellos se originan de las nefronas, de la cápsula de Bowman, cuando penetra el penacho glomerular en la cápsula de Bowman. Espérame que me despiste un momentico. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que estaba aquí atendiendo otra cosita. Sí, o sea, cuando el penacho glomerular entra a la cápsula de Bowman. Los podocitos, estás hablando de los podocitos, sí, exactamente. Se lleva las células epiteliales de la cápsula de Bowman y ellas se transforman en podocitos. Sí, lo que les quería comentar, eso. Cuando se forma la copa en el extremo de ese pequeño túbulo nefrógeno, un pequeñito tubo. Entonces el tubito va creciendo, va alargándose. Del polo del extremo del tubito empieza y se forma un globito, digamos así. Y ese globito redondito se imagina porque los vasitos sanguíneos se empiezan a presionar como si estuvieran empujando por ese polo y entonces se forma esa copa con dos
con dos membranas. La externa, que es la que forma el epitelio, ahí está, la hoja parietal, y la que queda, y la interna, aquí pongámosla acá, que va a formar el epitelio visceral, que son los podocitos. Este espacio que hay entre esas dos capas epiteliales de ese metanefros, entonces viene a ser esta hendidura que queda entre los dos espacios, es el espacio al cual va a pasar el filtrado glomerular, que es el espacio urinario o espacio de filtración glomerular, que por dónde sale, que ese filtrado que va a salir por el polo, como vimos acá, mira, aquí no está tan bonita, pero aquí vemos el polo urinario que se genera a partir de el inicio de la parte contorneada del tubo proximal. Entonces, mire, estos son podocitos, lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué vamos a ver además de podocitos? Esta célula que yo veo acá, mire este núcleo como se observa, mire el citoplasma bien amplio, eso ya son, estamos hablando de las células mesangiales intraglomerulares, que son las células de soporte, contráctiles, todo lo que ustedes saben que inclusive tienen receptores para la angiotensina, que son por eso son contráctiles, que son fagocíticas, fagocitan, limpian, la membrana de filtración permanece en actividad siempre en disposición y generan un pequeño, digamos, algo de incremento en la presión intracapilar para que facilite también, entre otras cosas, ustedes ya saben que la filtración glomerular. Eso es lo que quería mostrarles entonces acá. Entonces, esta que está muy bonita, esta imagen, aprovechémosla, ¿no? Para ver todas las... Esto seguimos en la corteza, ¿no es cierto? Entonces estamos... A ver, Hernando, cuéntame. Profe, sí, me confundo un poco en diferenciar ahí en el glomérulo o sea, la célula endotelial y el podocito. Ah, o sea, bueno. la mesangial es fácil porque es el eosinófilo y el núcleo es más grande. Por ejemplo, ¿cierto? Sí, pero a una célula endotelial. Los podocitos son estos, ¿cierto? De núcleo más redondo, más la cromatina siempre se ve más teñida, aunque no, de pronto en algunos vemos como la prolongación, pero no es siempre vemos esto. Y el epitelio, el endotelio es el endotelio capilares. Vea, aquí vemos, vea, por ejemplo, estos son los glóbulos rojos, aunque aquí esta célula no es endotelial, que va ahí como el corte, eso es de un podocito, pero el endotelio capilar siempre es el endotelio, el epitelio plano simple, muy atenuado, que está formando, este es otro capilar, que está formando, pues obviamente, la pared de los capilares. ¿Algo más, Hernando? Bueno, mejor. O sea, profe, ahí esta. Mire, esta célula, que es muy bonita, el núcleo inclusive parece como un riñoncito. Gracias, mi amor. El citoplasma amplio, eosinófilo, pero brevemente, esto que es una célula mesangial intraglomerular. Compárela con esto que este es un podocito, estos tres son podocitos, ¿sí? Bueno, este es un endotelial, una célula endotelial, el núcleo de una célula endotelial de este capilar. Hay un aparato yuxtaglomerular, me parece verlo, porque ese túbulo distal que está ahí a la derecha, grande. ¿En dónde? Ah, ¿aquí en este lado? Sí, tiene toda la razón. Aquí este es un túbulo contorneado distal. Pero no se ve la arteriola aferente, no se ve. Pues las células. Ahí está la arteriola aferente, ahí arribita sigue, ahí están las células endoteliales, esa. Ahí está la célula endotelial, esa. Están las células yuxtaglomerares. Lo que pasa que, mira, es que, ¿por qué no hice énfasis acá? Porque lo que yo veo acá es ya el epitelio de este túbulo proximal, ¿sí? Queda un poquitico sesgado, por eso no se ve sino una sola zona de esa, nada más, sí. Bueno, continuemos acá. No, es que esta no se revisó. Y qué pena, pero es que tengo mi familia acá y tengo mis primos y todo. Yo ya, ay, Dios mío.
Entonces ahorita llegó y ustedes escucharon que mi amor y yo dije, uy, dirá, pero ¿con qué vieja andará Jaime? No, mis primas. Y tengo ahí a todos. Y está Fabián, que pues Carmen Cecilia, yo creo que César sabe pues todo lo que ha pasado Fabián y bueno, pero aquí llegó mi familia, ya se están yendo, por eso me estoy despidiendo. Bueno, tranquilo. Vamos aquí a mostrarles unos... Mariana levantó la mano, Mariana levantó la mano, la tocaya de Sí, mi prima. sí, doctora. Mariana, Es que quería preguntar en la imagen anterior. Ay, es que no puedo, así puedo anotar en esta. Eh, la célula, esta que está acá, ¿ese es un podocito o no, qué? es una célula, de mesangial. ¿Por qué razón? Porque mire usted, este citoplasma grandote así, ¿sí ve? Ujú. Dividido, eosinófilo, pero esa es una célula mesangial. Aquí hay una que está muy poco coloreada y aquí está otra que está muy coloreada. Esas son mesangiales intraglomerulares, sí. Fíjese que Sí, gracias. sí. Esto también es el núcleo de otra mesangial, pero no quedó el citoplasma. Yo la vez pasada les decía, acuérdate Mariana, yo no sé si fue a este grupo o al otro, que siempre busquen los pocitos por fuera, uno, como regla, que eso es del doctor Blanco, siempre me O lo ha sea, recalcado. Sí, Búscalos por fuera, uno, los pocitos ahí. Dos, aquí hay otro. busca el pie de un vaso sanguíneo. Siempre búscalo al pie de un vaso sanguíneo. Por lo general son los que están al pie de los vasos sanguíneos. Sí te quedó claro, nena? sí, o sea, como alrededor de la cápsula de Bowman ahí en la capa visceral. Afuerita, sí, como si, es que los mismos libros tú vas a leer y vas a decir casi que la hoja visceral de la cápsula de Bowman está formada por los pocitos. Entonces tú lo vas a decir, ¿pero cómo? Pues eso es lo que dicen los textos. ¿Sí Eso, te quedó claro, Mariana? ¿Te quedó Sí, sí, claro? señor. Sí, 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 señor. Muchas no, y gracias. que digamos no solamente están rodeando al glomérulo así como los hemos visto, sino que cuando uno vea un capilar, un capilar tipo 2 sin diafragma, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Los que están ahí, que son los que van a filtrar, pues uno ve el glóbulo rojo y el glóbulo rojo lo lleva a saber que eso es un capilar. Entonces las células que estén cerca o pegadas, es un capilar glomerular generalmente y uno presume que es un podocito. Pero igualmente tiene que diferenciar las células mesangiales y claro, que, que son bastante amplias. que Una tal vez cosa también, César, Por las ejemplo, células que no, perdón, las células mesangiales extraglomerulares que dicen que son pertenecientes al aparato glomerular junto con porque la... estamos hablando ahí del intraglomerular. No, sí, quiero decir, ¿esas se ven, Carmen Cecilia? ¿O no se ven? las extraglomerulares, Sí, las de LASI. porque esas son todas, es que Pero no esto, se ven. aquí no, porque aquí no estamos en un glomérulo, no veo, el corte no está mostrando, digamos, el polo vascular. Entre la arteriola aferente y la arteriola eferente se forma un triángulo. En ese triángulo, ¿qué hay? Pues están ahí están tanto las células extraglomerulares de la arteriola, sobre todo de la arteriola aferente, aunque no vamos a caer de pronto en alguna omisión, es que también se han encontrado algunas extraglomerulares en la eferente, pero no es, digamos, lo regular. Pero ese espacio está ocupado por las células mesangiales extraglomerulares. Yo me imagino, espero que ustedes entiendan, que como no hay fibras elásticas, ni colágenas, ni hay fibroblastos de soporte, estas células forman una malla, una red tridimensional, que esa red que tiene prolongaciones, entonces están tanto llenando todos los espacios en el glomérulo, como también se proyectan las mismas células, es la misma, se proyectan al espacio de la raíz glomerular, de la raíz del glomérulo, porque hace también función de soporte. Y fíjense ustedes que eso es tan cierto, que yo les contaba que entre las células de la mácula y las células yuxtaglomerulares, ellas se mandan mensajes todo el tiempo, porque claro, tienen que estar controlando el volumen y la osmolaridad. Entonces, ¿qué pasa?
Estas células, acuérdense que yo les contaba que son contráctiles, entonces ayudan también en medida, ayudan a que la presión de esa zona, esa presión vascular, sea un poquito más elevada. A eso digamos, es una función importante. Bueno. Hay una cosa también, Carmen C. y César, yo les decía a los chicos en la anterior oportunidad que muchas veces sí es cierto lo que está planteando César. César plantea que siempre que vean el glóbulo rojo, dicen hay un capilar, pero muchas veces el espacio en blanco, César, no sé, Carmen C. qué opine, pero muchas veces el espacio en blanco por sí, como estoy viéndolo aquí ahorita en una que me va a ayudar para explicar lo que yo estoy diciendo, este espacio por sí no tiene glóbulos rojos, se lo estoy pintando yo, pero podría ser un capilar, ¿sí me entiende? Entonces, si de todos modos no es mucho lo que en últimas, pues se cumpla todo como lo estamos ahí planteando. Pero para mí sí es clave. Sí, Carmen, sé qué ibas a decir. Porque este es el endotelio, este es el Por eso. capilar, este es el endotelio. Exacto. No ve que el núcleo ahí, porque está, es el endotelio, porque es que ese endotelio, mire, es como si pasara por acá. Exacto. Y aquí está el núcleo de esta célula endotelial. Aquí no pasó bien por el núcleo. No te alcanza a visualizar porque es muy delgado. Bueno, entonces cógete de algo quien estaba preguntando. Ya tenemos clavados bien, ya sabemos quiénes son, lo de los podocitos. Miren lo que tenemos con las células mesangiales que son más eosinófilas. Empiecen a verlos por ese lado, para que vayan ahorita ganando experticia en eso que estamos planteando, que está planteando la doctora. Exacto, esa. Y está la de más arribita que ella les mostraba, que para mí es muy bonita, pero desafortunadamente no quedó tan rojita. Esa que ella estaba, a mí me parece esa divina. Entonces, para que sean las dos cosas. Lo de Hernandito que está diciendo, las células endoteliales, busquemos un poquitico más alargaditas. ¿Cierto, Hernando? Entonces, eso es lo que está, hay una abajito. Estas son células. Tiene que bordear la parte interior del capilar. Pasó por todo, vea, este es eso. un capilarcito y aquí está la célula endotelial. Este es otro capilarcito y aquí está el núcleo de la célula endotelial. Este es el citoplasma con su membrana, lógicamente, celular. Y es más alargadita. Si la ves, Mariana creo que preguntaba eso. Entonces yo creo que tenemos ahí los tres tipos de células, ¿cierto? Que hablábamos Sí. en la anterior reunión. Perdón, Bueno. Jaime, ¿podría expresar algo? O sea, digamos, las células mesangiales en realidad pues son derivadas del tejido conectivo y la función, como lo decía Carmen Cecilia, es como el soporte de todo el penacho glomerular y todos esos capilares. Ellas producen el tejido conectivo, que es la matriz mesangial, ¿cierto? Mesangio. Sí, esa matriz mesangial ya se ve muy bien estudiada, contiene microfibrilina, dicen, contiene colágenos 4, 5 y 6. La configuración de colágeno 5 y 6 no es muy conocida. Nosotros siempre enseñamos hasta el colágeno 4, sí. Pero hay algo importante, esas células derivan de los pericitos, o sea que su origen mesodérmico es similar y llama la atención que tienen una actividad fagocítica, porque generalmente la fagocitosis es de los macrófagos y de los neutrófilos, y estas células, a pesar de tener su Histiocyticas. ¿sí? Tienen esa función. Además, sí, tienen receptores para angiotensina 2, lo cual le da propiedades contráctiles. Y esas propiedades contráctiles hacen que estas células mesangiales controlen la presión intraglomerular, o sea que esos capilares tipo 2, las células mesangiales al contraerse y todo disminuyen su diámetro, por decir así, y regulan tienen eso, ¿no? También se les conoce porque secretan prostaglandinas y dicen que tienen muchos lisosomas y las ubican en microscopía electrónica por la lipofucina. Entonces, parece que son células. Recuerda que estas células fagocitan la membrana basal que ya no sirve, ¿no? Que ya está tapada. La membrana basal, yo leía que en el término de un año se recambia toda con las partes que tiene. Entonces, es una célula bien importante, ¿no, Carmen Cecilia? Sí, sí. Yo, de lo que estabas hablando de la membrana basal, hay una cosa muy importante, que estamos, de que ese colágeno tipo 4, que tú mencionaste, que es un colágeno muy específico,
porque en vez de tener las 3 cadenas alfa 1 del colágeno o 2 cadenas alfa 1 y una 2, son las cadenas las alfa 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Hay algunas anomalías congénitas, hay un síndrome específico que por falta por alteración, por falta de este colágeno 3 y 4, que es muy visible, no solamente tiene, digamos, problemas de anomalías relacionadas con el aparato visual, con el aparato auditivo, y también forman una característica o manifestación, digamos, patológica, es la nefritis. Entonces es por alteración de ese colágeno, que en este caso acuérdense, es 4, ¿no es cierto? Pero resulta que tiene esa connotación particular, es autosómica recesiva, es una manifestación importante, y por eso es que la parte clínica, es que cuando nosotros les motivamos a ustedes para ver la microscopía electrónica, para ver esos detallitos, es porque ustedes es lo que se van a enfrentar en la vida en su carrera médica, ¿no es cierto? No son, digamos, rebuscarse unos datos, sino lo que verdaderamente va a ser importante para ustedes. Bueno, entonces continuamos, entonces vamos a seguir. Estaba mostrando acá unos cortes longitudinales, ojo, y cortes transversales. Cortes transversal de turo proximal contorneado y este corte longitudinal del mismo turo contorneado proximal. Corte transversal de un turo distal contorneado y corte longitudinal de un turo contorneado también distal. Vean ustedes qué bonito se ven la diferencia que hay muy grande entre el corte longitudinal. Vean los turos proximales como se ven de bonitos, perfecto. Núcleo, citoplasma, microvellosidades, la membrana basal acá. Esto es interesante, y lo mismo acá, corte transversal. Y vean ustedes acá en el distal, lo mismo. Yo les decía que las células son más pequeñitas, que no forman borde en cepillo, pueden tener microvellosidades, pero no son tan numerosas. Tienen lo mismo, mira, aquí se ve la membrana basal, bien bonito, corte longitudinal de un turo contorneado distal, y lo mismo es este. Esto, digamos, aquí vemos una cita de Henle. Acuérdense que las nefronas externas y de la corteza, las asas de Henle son muy cortiquiticas, el asa delgada, o inclusive no la tiene. Mire, esto por lo menos, esto que está acá, es una partecita del asa de Henle gruesa, ¿no? Gruesa. Vea que el epitelio es cúbico, pero es cúbico bajito, ¿no es cierto? Y el diámetro, vea, diferente, vea, de un distal, y aquí está una asa de Henle en este aumento de ya más grande. Ese no sería un colector, pregúntame, que tú dijiste, porque está muy ancho y tiene muchas células. No, esto es, mire el citoplasma, eosinófilo. Aunque vea, esto es, vea, todo es medular? distal, perfecto, está mostrando perfectamente. Distal es este mismo, vea, proximal es este mismo. Entonces, eso es todo lo que queríamos mostrar. Wilson, David, cuéntanos. Profe, lo que decíamos del túbulo colector es que sí se le ven las digitaciones, se le ven las uniones intercelulares. Sí, y porque el citoplasma, por ejemplo, el citoplasma casi no se tiñe en muchas células, la mayoría de las células, aunque aquí en la corteza hay colectores, los colectores tienen células de dos tipos, ¿cierto? Principales e intercalares. Las intercalares tienen organelos más, tienen sobre todo mitocondrias, pero aquí mire, todo este es un turo contorneado distal, igual que este
y estos son proximales igual. Miren en la coloración del citoplasma, miren, aquí no se delimita las uniones porque las interdigitaciones son profundas, son así, son completamente, las células son completamente interdigitadas. Mientras que en los colectores, como vamos a ver más tarde, ahora vamos a ver en la médula, porque estamos tal vez de pronto dando mucho espacio a esto, pero quería, vamos a ver acá, membrana basal. Profe, en la imagen anterior, ahí se ve en el túbulo colector proximal, se ven las interdigitaciones, el contorneado proximal, sí Las se ven las interdigitaciones. interdigitaciones son de microscopía electrónica. Ah, es que ahí se ven muchas como líneas, muchas líneas. Esto, mire, ¿sabe qué es lo que se ve? Esto que usted ve, esto aquí hay, vea, aquí hay más de una, vea, ¿dónde ve el límite entre esta célula y esta? No lo ven. Estas lineecitas que usted ve acá tienen dos explicaciones a microscopía electrónica, que las vemos, que las tienen que usted ver. Primero, porque tienen gran cantidad de repliegues de las membranas celulares, tanto en la parte vasolateral como en la parte basal, como si fueran raíces que se interdigitan con la célula vecina. Y además en esas interdigitaciones hay muchísimas mitocondrias. Esas mitocondrias en la coloración de hematoxilina y eosina las alcanzamos a ver como si fueran lineecitas, como rayitas, como ustedes vieron los túbulos, como ustedes vieron los túbulos, los conductos estriados en las glándulas. Cuando esos epitelios se ven así rayaditos, es porque tiene cantidades de pliegues y entre todos esos pliegues hay mitocondrias. Es por eso. ¿Ya? Esa es la explicación. Las mitocondrias le dan como ese eosinofilia. Son muy afines por la eosina. Entonces, por eso es y aquí lo que vemos aquí, por todo esto todo esto es las microvellosidades que forman el borde en cepillo, que inclusive son bastante aparentes en esta imágenes, entonces todo lo que estamos viendo acá, esto corresponde a túbulos distales, como estamos viendo en esta. ¿Qué dice? Hernando levantó la mano. ¿Ya la bajaste, Hernando? Sí, profe, Hernando. iba a preguntar en la imagen anterior, pero, o sea, no sé si me respondí yo. A ver, vamos, respóndame o cuénteme a mí, yo le digo. Sí, profe, esta celulita. Es la ¿sabe qué es eso? Está muy bien. Pues yo pensé que era como el capilar. Es un capilar, sí. Es un capilar. Sí, pericelular. Digo, peritubular. Mire, este capilarcito, miren acá, ¿sí ven? Vea, está como sobrepuesto, ¿sí ven? Porque detrás se ve que hay un tubo. Claro, vea, esto, sí señor. Muy buena observación, perfecta. Listo, profe, gracias. Bueno, Una cosa, recuerden lo que les dije la vez pasada en la clase de ustedes. La luz, creo que era Wilson el que estaba preguntando. Miren la luz. ¿Me dejas el anterior, Carmen? Sí, discúlpame, qué pena. No, qué pena contigo. Hay una cosa, revisen lo que son la luz. Fíjense, analicemos, y es muy fácil porque ya lo logran hacer. Miremos esto, analícelo contra esto y contra esto en cuestión de luz. Aún si lo miramos en cuestión de luz a esto. Fíjense en ustedes cuál de todos es más limpio. ¿Cierto? El que ustedes vean más limpio, ese es el tubo contorneado distal. El otro no. El proximal no es tan limpio. No se ve tan limpio porque tiene lo que ustedes dicen, ese borde en cepillo. Entonces, fíjense que aquí se cumple esa regla ayalesca, como yo les digo a ustedes, que yo les pongo, para que lo tengan en cuenta. Es eso, simplemente. Bueno, vamos entonces a continuar. Esta es una imagen que me pareció muy bonita. Esta es una coloración de paz, ácido periódico Schiff, donde se utiliza una fuchina aldehída que reacciona
con las glucoproteínas y viene entonces a formar, para que recuerden ustedes lo que hemos visto. Miren, aquí está el glomérulo, vemos todo el glomérulo, vemos como acá, vea, como aquí se acuerde que los podocitos que forman la parte visceral entonces vienen acá y vienen aquí a continuar ese epitelio con la parte parietal. Se ve muy bien la membrana basal y se ve como es tan importante. ¿Por qué aquí se ve todo tan rojo? Pues porque esa membrana basal tomó esos oligosaccáridos, entran acá. Todos estos son capilares, ¿no es cierto? Ahora, una cosa que dijo ahorita el doctor Jaime, que me llamó mucho la atención. Esto que yo veo acá es un espacio, no es un capilar, es un espacio, porque acuérdense que los capilares glomerulares se ramifican y hacen anastomosis. Imagínense que hay anastomosis dentro de esto. Aquí hay como un racimito de capilares, aquí hay otro racimito de capilares, pero lo que sí estoy viendo acá es que ese filtrado pasa acá, vean, y viene acá. Por eso entonces no vamos a pensar que todo lo que vemos acá, todo lo que tiene espacio van a ser capilares. No, estos son espacio de Bowman, ¿sí? Ahí. No, ahí no es espacio. Es que hay una cosa. Todo esto es lo que estamos viendo. Ya por fuera de capilar el espacio de Bowman en cualquier parte, después de que se haya filtrado, ¿sí? Todo ese espacio de Bowman, todo ese espacio urinario, todo. Entre racimitos de capilares tiene, pues obviamente pasa el filtrado. Entonces, O sea, en el sitio donde está donde hay los espacios de la membrana basal glomerular, ahí ya es espacio de Bowman, donde están los huecos. Todo esto, sí. Sí, César, según lo que usted está diciendo, porque todo la membrana basal glomerular no es constante. No, o sea, es que lo que pasa es que uno generalmente piensa que el espacio de Bowman está entre la capa parietal y visceral. Lógicamente, perdón, ahí está grande, ¿sí? Pero el espacio de Bowman, como vemos, está cuando el capilar es envuelto por los podocitos y todo esto, sí, inmediatamente hay espacios. ahí afuera, ahí quedan espacios. Sí, todos los espacios que están ahí adentro, eso es el espacio de Bowman también. ¿Y hace espacio de Bowman? Sí, bueno, listo. El espacio canaliza hacia allá, hacia la parte donde listo. está la No, yo lo aprendí hoy y muchísimas gracias a los dos por enseñarme eso. Porque no sabía que ella era, en esos espacios que queda entre el pocito, lo que tú estás diciendo, y el vaso, eso ya lo consideramos espacio de Bowman. Pero ya afuera, espacio urinario. Bueno, el objetivo de este corte, de esta coloración, que es una coloración histoquímica más que una coloración común, es para que por el medio del ácido, esta coloración del ácido periódico Schiff, de esta fuchinaldeída, se muestre y recuerde que todo este epitelio tiene, vea, todo tiene su membrana basal. Eso es lo que, y que aquí estamos viendo, vea, yo estoy viendo acá, aquí, una mácula densa, una partecita de la mácula densa nomás, pero es más que todo para eso, ustedes recuerden siempre. Bueno, vamos a ver entonces acá otras imágenes porque vamos a continuar. Estamos en el arco que divide, digamos, la corteza con la médula renal. Estamos viendo acá una arteria arqueada, arciforme o arcuata, o como, que está delimitando. Aquí, por este lado, le estamos la corteza, y aquí no quedó la compañía, que es por acá, quedó un poquito de la vena correspondiente, pero no más. Esto es importante para que ustedes lo recuerden. Fíjense que todo esto es corteza, se ve muy bien. No más, era para solamente recordar eso. Vamos entonces hacia la médula renal. Como decía el doctor Jaime, estamos como cortos del tiempo. Estamos en un corte de médula. Vean, aquí ya no hay corpúsculos renales, no hay arteriolas aferentes, eferentes. Vemos todo el contexto de la médula formado por de acuerdo con la coloración especial. Yo veo que estos son tubos colectores. Vean, en la médula externa están los dos tipos de células de los tubos colectores, las principales y acá.
Vea, y estamos viendo unas que tienen el citoplasma coloreado, pero se ven bien los límites intercelulares, vea, porque aquí las uniones intercelulares no hay interdigitaciones, está unión ocluyente adherente de hemosomas como una unidad de, aquí vamos, vamos a ver. Entonces vemos el núcleo, el citoplasma se ve clarito, les contaba porque tienen muy pocos organelos, se ven las limitaciones intercelulares, no se ve, no forman ni borde estriado ni nada, borde en cepillo, perdón, aunque puede tener algunas microvellosidades. Eso es lo importante que tiene estos tubos colectores, que algunos se ven muy bien, por ejemplo estos, muy bien, pero ¿qué vamos a ver también? Asas de Henle, como esta, mira el diámetro, más o menos alrededor de 15, algunos dicen que 14, 15, algunos dicen que hasta 20, son asas de Henle delgada, que van paralelos con los colectores. Estos son colectores, en la parte más bien externa de la médula. Mire, asas de Henle delgada, mire el epitelio, pero acá viene por ejemplo, este es un capilar medular, un vaso recto medular. De aquí están los globulitos rojos. Tendrán ahí, ¿cómo hago yo para ver pues hay que tener, digamos, observar primero que las asas de Henle de todas maneras se hacen como más delimitada y a veces se ve inclusive el epitelio un poquito más gruesito y que no hay glóbulos rojos como acá, que en los capilares en la médula pues se ven los glóbulos rojos. Estos son asas de Henle, como estamos viendo acá, asas de Henle delgadas, como estamos viendo acá. Estos son colectores de diferentes y en diferentes cortes. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta imagen. Tubos colectores, definitivamente, muy bien. Ustedes se acuerdan que en la parte externa, o sea, en la zona externa medular, a la zona externa de la médula, cuando hablamos que hay una zona externa y una zona interna, hasta ahí van la parte recta, proximal, y también sube la parte recta distal. Entonces, por eso no es raro encontrar de pronto que veamos, por ejemplo, que podamos encontrar, aquí no es el caso, de que veamos, por ejemplo, algunas partes recta distal o proximal. No lo veo yo acá, lo veo aquí, por ejemplo, aquí sí, aquí lo estoy viendo. Miren, esto es proximal, pero la parte recta, la que desciende, aunque aquí hay borde en cepillo, pero vean ustedes perfectamente, y el diámetro es más pequeño, lógicamente, porque es la parte recta distal que desciende para continuarse ¿con qué? Para continuarse en la médula con el asa delgada de Henle. Entonces, esto es lo único que pero todo esto son colectores. Bueno, vamos a mirar aquí la que sigue. Por ejemplo, que es muy bonita, en mayor aumento, también es tomada aquí con el microscopio que tenemos. Estamos viendo, este es un tubo colector típico, vean las células, vean las uniones, uniones intercelulares, citoplasma. Esto es un tubo colector perfectamente. Vamos a tener unos más pequeñitos, como este, por ejemplo. Yo les decía, de aquí hay un capilar, un vaso recto medular con un globulito rojo, aunque lo vemos, a veces pasan los cortes tangenciales como acá, entonces por eso se ve así, pero este es aquí otro capilarcito. Miren cómo entonces vamos a tener, este es una asa de Henle delgada, miren el epitelio plano. Yo creo que en la teoría les quedó muy... Vea, este es un capilar vean ustedes acá, en la parte, digamos, medular, la parte recta de la médula. Esto quedó es que hay autolisis también, por lo tanto no es conveniente inventar de pronto lo que no estamos viendo claro. Por ejemplo, acá, en este colector, quedó roto, vean, gran parte del epitelio, porque sí, vean, pero las células están típicas, ¿no?
En la parte de la médula profunda no hay células intercalares, todas son principales. Esta, vean, miren, por ejemplo, acá. Este es un tubo colector en un aumento mayor, también lo tomamos acá. Vean el epitelio bien definido. Las células, el núcleo, el citoplasma clarito, no se le ve en microscopía, lógicamente de luz. Aquí están las uniones intercelulares que resaltan. Colectores. Vamos a tener entonces en corte longitudinal. Entonces, capilares, vean, capilares, inclusive aquí no hay ni siquiera que, porque vemos que los glóbulos rojos ahí dentro de los capilares. Esto ya son los tubos colectores mayores, papilares, se llaman así, o de Bellini, le ponían el apellido que nos estudió. Vean, ya en la parte papilar, en la parte de la papila de la médula renal, vamos a ver cómo estos colectores tienen ya no epitelio cúbico, sino cilíndrico, vean. Cilíndrico, vean que las células son altas. Y estos colectores, aquí pasa, vea, aquí hay un capilar, ¿no es cierto? Vea, como son cortes que, aquí vemos los glóbulos rojos de un vaso recto, de un capilar recto, lo mismo que, y aquí estamos viendo, es una asa de Henle, ¿no? No le veo el ¿Y hay las células intercalares y principales sí se ven ahí o...? No, porque no se ven en la papila. Las principales intercalares se ven en los colectores de la corteza y en la zona externa de la médula, no más. El resto ya no hay, sino solamente células principales, como es el caso que tenemos acá. Entonces aquí se ve bien bonito, vean papilar. Eso es todo. Vamos a ver acá la papila renal, y esto ya tenemos aquí muy bien. Esta imagen también la manejamos dentro de la colección nuestra. Esto es la papila renal. Esto es de un riñoncito unilobular, como les contaba, o puede ser de un conejito, de una ratita, o puede ser de un perro. Pues nosotros tenemos uno que sacamos de unos perros que eran así grandes, muy bonitos. Es que aquí está el mayor aumento. Esta es la papila, la médula. Todos estos son colectores. Mire qué bonitos son esos colectores, todos son colectores ya papilares. Llevan ya la orina, ya estos sí ya llevan es la orina, ¿no? Ya terminando acá. Y se abren acá, todos estos huequitos que se ven acá, esto forma la zona cribosa, la criber, como el colador. Más o menos, digamos, por cada papila hay como unos 15 a 20 colectores que se abren. ¿A dónde? A este espacio, que es como un saquito. Ese saquito ahí llegó, y ahí llegó la orina, que es aquí vemos el cáliz renal, que si es un riñón multilobular, pues será un cáliz menor, ¿no es cierto? Pero como este es un unilobular, pues es un cáliz. El cáliz tiene, la pared del cáliz es este epitelio. Epitelio, vean, de transición, o también llamado urotelio. Otros lo llamaban también epitelio polimorfo. Urotelio me parece el nombre como muy bien, muy adecuado, porque ese epitelio lo va a tener, se extiende del cáliz, se extiende, entonces ya pasa ¿a dónde? A la pelvis, pasa entonces ya al uréter, pasa a la vejiga y llega hasta la uretra prostática, obviamente. Entonces, en el hombre, lógicamente, en la mujer pues no hay próstata. Entonces vamos a tener ese epitelio, ese urotelio, que es un epitelio de transición, y ese nombre de transición es porque tiene unas características en las células especiales. Este epitelio empieza apenas como un epitelio muy delgadito, con una o dos capitas, y está sostenido por su membrana basal y un tejido conectivo laxo,
como decir, de la lámina propia, como decir, digo yo, pero tiene algunas celulitas musculares lisas, lo cual lo hace contráctil. ¿Para qué? Para que pase ¿a dónde? Para que pase a los cálices mayores y de ahí a la pelvis y de ahí al uréter. Entonces, por eso, y como el corte permite, aquí fíjense que el corte quedó en esta forma, entonces fíjense que acá se alcanza a ver de la corteza, ¿ah? Se ven algunos, inclusive algunos glomérulos renales y se ve algo del laberinto cortical. Y ¿Esto sería la columna renal? Perdón. Las columnas renales que se meten... Es que este es un solo lóbulo. Sí, por eso. No es... Sí, pero él tiene razón, puede ser la columna, Carmen C. O sea, acuérdate que la columna o sea, viene... no, sí, porque viene así, lógicamente, sí, tiene toda la razón. Y aquí estamos viendo que el seno urinario, o sea, en el ilio, hay tejido adiposo y están estas ramitas, arterias que ingresan, obviamente, ramitas de dónde, pues de la arteria renal correspondiente. Eso es todo lo que tenemos acá. Ahora hay otro corte muy bonito. Hay una cosa, chicos, todos entendieron lo que hablamos con los doctores, Hernando y todos. O sea, fíjense, allá nosotros le colocamos en la guía cómo viene la columna, ¿cierto? Tenemos el triángulo que es la pirámide, ¿cierto? Pero a los lados están las columnas que llaman los textos columnas de Bertin. Pero son columnas, eso es tejido cortical, pero es que el doctor Blanco les dice que este puede ser la columna. ¿Entendieron ese espacio ahí? Lo que estábamos hablando. Wilson, Mariana, Hernando, ¿entendieron? Pueden bajar la guía, que la guía ya está, y ahí hay una cosa que tienen que hacer, porque ya tiene de su parte, sí, gracias, Hernando. Entonces, quiero que miren esa guía, en la guía está muy bien delimitado un corte frontal de riñón que conseguimos con los profesores de patología. Listo, una cosa, yo no alcancé a estar porque estaba despidiendo aquí la gente que estaba yendo, hablaban del conducto papilar y todo esto, ¿cierto, Carmen Sí. Cecilia? Ah, bueno, listo. Sí, todo lo he explicado muy bien magistralmente por la doctora. Entonces vamos a tener acá, estamos diciendo, es como ustedes entiendan, cuando ustedes ven un frijol, un frijolito, ven que el frijol tiene su yemita, que sería por donde entra, en este caso, haciendo, digamos, la comparación. Entonces, ¿qué pasa? Esa pequeña invaginación que viene y alrededor está todo el resto, que es la corteza, en un solo frijolito, que es solamente un lóbulo renal. Entonces, como no hay más lóbulos en este ejemplo, en este riñón unilobular, pues se habla, es toda la parte de la corteza que llega y hace exactamente toda la corteza, se va hacia dónde, hacia la parte ventral donde está el ilio. Entonces, por eso es lo que yo quería hacerles la explicación. De ahí vamos a encontrar... Hacemos, a ver, adelantemos más porque si no, no lo vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo, la papila renal, los conductos colectores de Bellini, todo el resto de... Y aquí está. Entonces, el cáliz y el epitelio, la pared de este cáliz, que es el epitelio de transición. El seno renal estaría debajo, perdón, el anterior. El anterior, el seno renal. El seno renal es muy difícil verlo, o sea, el seno renal es todo el espacio, César, el parenquima se mete hacia adentro. No, eso no. No, acá, en esta Ay, sí, ese es tejido adiposo, lo que estamos usando ahí, Carmen C. Pero para que los chicos entiendan, la concavidad que hace el parénquima cuando se mete, esa concavidad es lo que hablamos del seno renal, ¿cierto? Ojo con eso. Bueno, estamos viendo acá un corte transversal. Esto sería, entonces, aquí que estamos viendo, sencillamente este es como parte de la papila, donde están los colectores y las asas de Henle delgada, que es lo único que hay en la papila, más los vasos rectos medulares, capilares. Y aquí vamos a tener el espacio del cáliz y el epitelio de transición de ese cáliz con este tejido conectivo. Eso es lo que estamos viendo acá. Y aquí estamos viendo el mismo corte bien bonito de este mismo riñoncito unilobular
la papila, el cáliz con su epitelio, que es una rama de una arteria que ha ingresado, y aquí está todo esto, es médula papilar y la parte de la médula más externa. El uréter. Carmencé, por todo lo que estamos diciendo ahí, esa arteria, yo no sé, yo pensaría que sería una segmentaria, pero digo yo, inventa Jaime Ayala, no tengo ninguna reparación. ¿Sí? No sé, porque no hay sino, es un solo lóbulo, entonces no hay segmento, no hay 5 segmentos. Ay, entonces sí, bruto, pero tampoco tan decidido, ¿cierto? Que eso es entonces es renal, esa sería renal. Puede ser anterior o posterior. Bueno, entonces vamos aquí a mirar con el uréter, corte transversal de ese tubito largo. El epitelio, aquí lo vemos, que es un epitelio de transición, bien bonito. Como está plegado, ¿por qué está plegado? Porque la capa muscular está contraída, la capa externa. La lámina propia de tejido conectivo, bien bonita, con sus vasos sanguíneos, con toda la inervación también. La capa muscular que se delamina en dos. Una, la parte de la interna, donde las fibras musculares se disponen a lo largo del tubo, o sea, en corte longitudinal, y la externa circular al tubo. Y afuera, el tejido conectivo con los nervios, con los vasos sanguíneos, linfáticos, con esto que es la adventicia. Esto es un corte transversal de este tubito que está cerradito, está replegado, claro. Cuando va pasando la orina, pues se va desplegando, se abre la luz más. Y aquí lo vemos en corte transversal, mayor aumento. El epitelio de transición, bien bonito. La lámina propia, todo este tejido conectivo que viene hasta acá. La capa muscular, les decía que la interna va a lo largo, o sea, los cortes se van a ver, si el corte es transversal, pues se van a ver las fibras cortadas transversalmente. Y la externa, que viene a ser circular, al tubito. Y por fuera va a estar la adventicia. Esto no tiene ninguna, la luz se ve plegadita y se ve que es un tubito, que no tiene ninguna dificultad para observar. Y aquí en mayor aumento, vemos la luz plegadita, aquí vemos el epitelio de transición, bien típico, característico, que lo repasamos bien en epitelios, la lámina propia, tejido conectivo. A veces se hace más denso ese tejido hacia el epitelio y más laxo hacia la parte muscular. Y aquí están los cortes transversales de músculo liso, tanto de la capa que viene longitudinal al tubo como la que viene circular, y aquí la adventicia con nervios, con todos los... Bueno, estos son, digamos, las principales de uréter. ¿Qué dice Hernando? A ver, cuéntenme. Profe, la lámina propia más densa para la parte del epitelial. Sí, va un poquito, sí, las fibras son un poco más densas, lo mismo que en la vejiga. En la vejiga se hace más aparente esta diferencia. Sí, tienes razón. Y aquí tenemos, acá, a ver, vamos a continuar con la vejiga. Bueno, ya saben que la vejiga es el sitio donde se va almacenando la orina y que a medida que va llevándose los uréteres. El epitelio de la vejiga, transición, aquí lo vemos, que es un epitelio estratificado muy especial. Sobre la membrana basal, que es muy delgada, surgen varias capas, pero resulta que las células cúbicas de la capa basal van haciendo que, aquí vemos, a medida que va subiendo una sobre otra, el piso, las más externas, las que van hacia la luz, son más grandes y parecen globos, domos. Por eso una célula, esta puede cubrir dos del estrato anterior. Tienen características subestructurales maravillosas que espero que ustedes las revisen, porque ellas tienen que adaptarse a la orina que esté distendida o a la orina que esté replegada, a la vejiga que esté distendida, a la vejiga que esté replegada, que no se vaya a romper, que se puedan ampliar en su superficie. Eso tiene un sistema bellísimo de la membrana citoplasmática que puede replegarse. La membrana citoplasmática es cada célula, forma como mesetas para que pues, cuando está replegada la vejiga, el epitelio pueda, entonces las células se ven más abultadas, pero es que las mesetas estas se repliegan. Y entonces cuando está distendida la vejiga, entonces ¿qué pasa?
las mesetas se van distendiendo sin que haya cambios, digamos, que puedan romper su epitelio. Sin embargo, hay una serie de patologías a veces que pueden presentar problemas en ese epitelio. Está la lámina propia. La lámina propia tiene, le decía ahora Hernando, que está aquí señalando un momentico con su manito, ya lo voy a atender. La lámina propia, el tejido conectivo, que está más inmediatamente yuxtapuesto al epitelio o cerca, es más denso y más laxo. Entonces, cuando se refiere ya más hacia la parte muscular, aquí se ve bien, más denso y más laxo. Aquí están las 3 capas musculares de la vejiga, ¿sí? Longitudinal externa y externa y la capa media circular. A ver, Hernandito, ahora sí, te oigo. Profe, sí, este epitelio, sobre todo el de la vejiga, tiene pues la capacidad de pues no interferir, o sea, intercambiar iones y pues agua con la orina. O sea, ¿cómo él hace fisiológicamente esto? Hernando, mire, primero que todo, la membrana celular que va hacia la superficie es más gruesa, tiene un poquito acuérdense de la membrana unitaria, la composición de la membrana unitaria. En este caso es un poquito microfibra electrónica, un poquito más gruesa. Segundo, las uniones intercelulares son ocluyentes, fuertemente ocluyentes. Eso sí, eso impide, obviamente, que la hipertonicidad de la orina cause daño, obviamente, al tejido subyacente, ¿no? A todo lo que es. Entonces, que se filtre. Entonces, no hay cerca. Y tercero, esa particularidad que tiene también la membrana unitaria de formar como, haga de cuenta, una meseta y baja y otra meseta y sube así. Entonces, hace que cuando se despliega ella, entonces la superficie se amplía y cuando se repliega, entonces obviamente eso es lo que hace que permite esos cambios esos cambios en la morfología celular. Y como son tan grandes, yo le recomiendo que revise esto si quiere ampliarlo en Bruni Fawcett. Está muy bien, está muy detallado eso de las uniones intercelulares del epitelio de transición. Está muy bien explicado y les corroboro pues también esto que le estoy diciendo. Por eso cuando hay problemas, digamos, en este epitelio por alguna razón que no es normal, entonces siempre va a haber alguna inflamación permanente, e inclusive va a haber hematuria, porque de pronto pues los vasitos sanguíneos que se lesionan, pero esos son patologías que ustedes van a revisar en el momento que se requiera. Bueno, entonces aquí vemos la parte densa de esta lámina propia y la parte, digamos, que es el del tejido conectivo, es más laxo. Y las 3 capas, una interna, una media y una externa. Y por fuera, pues está aquí, en la parte externa hay una membrana serosa con mesotelio, excepto en el trígono vesical. El trígono vesical que está unido, obviamente, acuérdense ustedes a otros órganos, entonces ahí no, porque ahí realmente, inclusive el origen embriológico, acuérdense del trígono vesical, acuérdense del conducto mesonéfrico en la parte distal, donde llega al seno urinario. Entonces hay que tener cuidado, entender muy bien esa conformación embrionaria del trígono vesical. Vean también ese pedacito que es muy interesante. El epitelio, esta me la cogí esta imagen, de una imagen que tenía un compañerito que se llama César, y me la tomé para ver el epitelio. Vean, una capa de células basales, donde están las regenerativas, otra capa, 3, 4, 5. Aquí esto me llamó la atención. Esta flecha me está indicando que hay células que tienen 2 núcleos, pueden tener, o hay células que tienen poliploidismo, o sea, que tienen un núcleo grande, se multiplicó los cromosomas, pero no se dividió el núcleo, y quedó, en cambio aquí se dividió el núcleo, pero quedaron los 2 núcleos dentro de una célula, y el resto son normales. Entonces, esta es una célula normal, diploide acá, puede ser, como les decía, aquí está, que
tetraploide, pero aquí vea, esto, mire, ojo, mire que la membrana celular es más gruesita, ¿ve? Con esta coloración se hace, eso es una característica importante. Aquí está el tejido conectivo subyacente. La membrana basal es muy delgadita. Es una característica. Entonces, mira, aquí hay capilares, cantidades, hay capilares linfáticos y sanguíneos. Y acá, en esta nuevamente, el epitelio, la lámina propia. Bueno, esto tenemos corte en menor aumento de una vejiga, lo mismo, el epitelio, la lámina propia, la capa muscular, quedó un cortecito, aquí un poquito más detallado las células epiteliales y la lámina propia, en un poquito, y aquí las capas musculares, vea, y aquí la membrana serosa, vea, aquí está el mesotelio, esto que estoy mostrando acá es el mesotelio en esa vejiga urinaria. De la uretra tengo dos imágenes de un cortecito acá, que es una uretra. Vean ustedes, fíjense que hay diferencia con el uretra, no sé. Vea, aquí está la luz, aquí el epitelio acá, por ejemplo, en la uretra masculina, es un epitelio cilíndrico estratificado, que es lo que yo estoy acá mostrando, es una uretra masculina. Este es el alrededor de, inclusive por aquí hay unas glándulas que se llaman glándulas mucosas también de la uretra. Aquí vea que son mucosas porque necesita moco para que se vaya lubricando esta uretra. Aquí esto es el cuerpo esponjoso y esto es lo que más o menos se está mostrando aquí en esta uretra. Pero el epitelio acá es cilíndrico y aquí estamos viendo lo mismo. Ve el epitelio de la uretra cilíndrico estratificado. Y todos los demás, todo es el cuerpo esponjoso de ese pene. Y aquí están los cuerpos cavernosos, pero esto es lo importante. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Bueno, entonces vamos a mostrar la mucosa de la uretra para que vean que el epitelio es cilíndrico estratificado. Tejido conectivo aquí se más, porque está en mayor aumento, ¿cierto? Bueno, eso era todo, queridos. Entonces, espero que les haya ido muy bien en ese parcial y que se animen y que sigan motivados. A ver, doctor Jamito, ¿qué va? Recording stopped. No, que ya para eso yo creo que quedémonos al final los profesores doctor porque necesitamos... César Blanco, ¿listo? ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, César y Carmen, quedémonos al final hay unos 2 minuticos para ver qué se va a hacer. Hernando, chicos, muchísimas gracias. Yo ya dejé de grabar. Hasta luego. Vamos a mirar a Alessandra. Dios le pague. Muchas gracias. No, ni más Chao, faltaba. Alessandra, chao, todo, Wilson. Profe, Sí, Hernando. es que no alcancé a tomar una foto